Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo del momento que nos escuches. Bienvenidos todos a un nuevo programa de charlas de autopublicación, en el que os habla Miguel Ángel Alonso, junto a los amigos y colegas y compañeros en el crimen, Alberto Meneses y Jaime Blanc. Pues nada, nos juntamos aquí como siempre para hablar de estas cosas de la autopublicación, de libros, de literatura, y en este caso, pues un programa en el que vamos a hablar menos de lo habitual. Porque va a ser un programa especial en el que vamos a volver a recordar lo que fue el evento JEC que tuvo lugar en marzo, en marzo de 2019, por si acaso escuchas esto muy en el futuro, y una mesa redonda en la que estuvimos participando los tres y que fue muy interesante. Pero vamos, no voy a hablarlo yo todo, que paso están aquí, como decía, los grandísimos Alberto Meneses y Jaime Blanc. ¿Cómo estáis, chicos? Muy buenas noches. Pues bien, muy bien. Aquí esperando a ver si salimos del invierno ya. Eso sí, bueno, vamos a ver. Winter is coming, ya sabes. O sea, sí, se está haciendo largo, ¿eh? Y además, el invierno es como la noche, alberga horrores. O sea, que a ver si llegamos pronto al verano. Eso, a ver. Pero yo creo que con el invierno, para la nueva novela esta, si es así de policía que hay de asesinatos, sí. El invierno también inspira más, ¿no? Así más sombrío, más oscuro. Sí, ¿no? sí, esta va a ser más oscura, sí. Pues nada, pues bien, como decías, eso. Pues vamos a hacer un programilla y vamos a escuchar la mesa en la que participamos nosotros y que participamos los tres. Bueno, Jaime no fue, ¿cómo se dice? Ponente, fue moderador, yo. Moderador, eso que no me salía. Fue moderador, aunque bueno, aprovechó para meter sus cuñas. Sí, y más cosas que no pude meter. Porque hay una pregunta así que ahora la comentaremos, de las que se comentaron, que no estuve de acuerdo con lo que decían varios. Lo que pasa que también era un tiempo muy justo. Y la verdad es que yo empecé un poquito acelerado porque como sabía que tenía el tiempo muy justo, luego ya cuando la escuchéis veréis que en la presentación es algo más acelerado y luego ya me calmo y ya mejor. Porque la verdad es que estuvo muy bien. Yo creo que fue muy dinámica. Porque la anterior a la nuestra se enrollaron más, trataron menos temas, creo yo, y luego se les fue un poquito el tiempo, que también estuvo muy entretenida, pero yo creo que nosotros la centramos bastante. Yo incluso que demasiado y todo. Yo creo que me habría gustado que alguno explicara un poquito más. Sí, porque no estuvimos solos, con nosotros estuvieron de ponentes, estuvo Manuel Revilla, escritor de fantasía, Noemí Hernández, también escritora de fantasía, y Inés Vega, que también era escritora de fantasía. O sea, la mesa era de ciencia ficción y fantasía, y nosotros tres éramos los representantes de la ciencia ficción. Y ellos tres, pues Manuel, Noemí y Inés, pues de la parte de fantasía. Ahí que lo comentamos, me parece que fue en la entrevista que le hicimos cuando hablamos del evento en la última entrada, que si hubiera habido más tiempo pues habríamos hecho más mesas redondas y seguramente la de fantasía y la de ciencia ficción las habríamos separado, porque aunque tienen algo en común, pero también tienen muchas cosas que no tienen nada en común. Entonces, no sé si a lo mejor en un futuro evento, si hay más mesas, pues a lo mejor se separa, porque, pues como sabéis, hay preguntas que están más orientadas a fantasía y otras que son más orientadas a ciencia ficción. Sí, de hecho lo comentamos ahí en el encuentro y lo comentamos con JL cuando lo entrevistamos, que lo ideal hubiese sido, pues eso, hacerlas separadas, pues una mesa de ciencia ficción y otra de fantasía, pero bueno, aún así estuvo muy bien. Yo sí quería comentaros del montaje. La grabación la hicimos con los teléfonos móviles y bueno, pues salieron como pudimos. Además éramos mucha gente, porque éramos 6 personas en total en la mesa, entonces bueno, distribuimos los 3 móviles y los pusimos ahí y bueno, yo creo que se oye bastante bien. Lo único que me da pena es que las preguntas que hizo el público son las que peor se oyen porque... Claro, no tenía micro. Claro, no usaron micro y bueno, yo intenté meterle ahí filtros y depurar lo mejor posible. Se escuchan un poco peor, pero bueno, también merece la pena porque las preguntas del público fueron interesantes.
que no seas tan modesto, Alberto, porque al final yo creo que el montaje que has hecho seguro que te ha quedado muy bien, porque vamos, esto ya aprovecho ahora este momento para agradecer ahí a Alberto, que si tenemos charlas de autopublicación es por él, que se ocupa de toda la parte técnica. Y si no, esto no sería. Y las escucha 3 veces cada hora, que eso tiene vamos, o más, muchísimo mérito. O más. Joder. Por eso. Sí, lo que pasa es que, a ver, nada, que la charla va a estar estupenda. Y tienes toda la razón de que está muy bien tanto las preguntas del público como algunas de las respuestas que dimos. No cuento las mías eran normalitas. Pues nada, pues si os parece la escuchamos ya y bueno, y comentamos luego al finalizar la charla, a ver las conclusiones finales. Venga, pues ahí va. Muy bien. Adelante. Buenos días, bueno, pues yo estoy encantado de estar aquí, soy Jaime. Pues visto cómo ha ido y las mesas redondas y visto que aquí, como veis, somos una mesa numerosa, pues yo calculo que con las preguntas que he preparado tenemos para unas 4 horas de mesa redonda. Entonces, como obviamente no tenemos 4 horas, ¿vale? Serían 4 horas muy interesantes, muy interesantes. Entonces, nada, voy a elegir las preguntas más interesantes y a vosotros los ponentes que ahora os presento, pues os pediré que las respuestas, como habéis visto en la mesa anterior, como eran solo 3, era muy dinámica, ¿no? Pues nosotros, la nuestra no sea tan dinámica, pues intentaremos que las respuestas no sean muy largas para poder participar. Entonces os presento brevemente. Miguel Ángel Alonso Pulido, lo tenemos en la esquina, ha nacido en Madrid, es periodista, publicó La Cosmografía Perdida en 2014, que fue su primera obra, y tiene de una saga que se llama La amenaza trellana, de ciencia ficción, tiene publicadas 3, le falta la última, y luego tiene varios relatos cortos. Es bloguero y participa conmigo y con Alberto además en un podcast que hacemos para ayudar a escritores, a quien quiere escribir, que se llama Charlas de Autopublicación, que publicamos de vez en cuando programas. Hay gente aquí que hemos entrevistado en el podcast. ¿Vale? Alberto, él vive en León, comenzó a publicar en 2014 y tiene escritas 10 novelas de ciencia ficción. ¿Vale? Tiene varias trilogías, es ciencia ficción sobre todo bélica. Y con la última que participó en el concurso de Amazon este año, aquí nos traicionó a los del género, y se fue a la policíaca, al thriller policíaco, que le fue muy bien, pero nos traicionó a todos los fans de la ciencia ficción. Pero bueno. Luego tenemos a Inés. Inés nació en Vega, vive en Madrid desde los 14 años, comenzó a escribir muy joven, a los 11 años, y tiene publicadas varias novelas, entre ellas una de fantasía, por eso está en la mesa, que es Grublin, Las 3 pruebas. Además, participa activamente en varios grupos de Facebook relacionados con la literatura, entre ellos, por supuesto, JEC, y en JEC lleva una sección que se llama Tú y yo las letras, entre tú y yo las letras, que ella lo que hace es entrevistar a autores, ¿vale? Luego tenemos a Noemí, que lo tenemos aquí. Con 12 años escribió su primera novela y desde entonces no ha parado de escribir, porque además su pasión por la escritura, la literatura y la lectura lo llevó a estudiar filología hispánica. Ha publicado 2 novelas de fantasía juvenil, que es El poder del medallón y Las aventuras de, a ver si lo digo bien, Nuri, Noé y Sora. Nuri, Noé y Sora. Es bloguera de relatos en La doncella errante, donde cuelga historias cortas que ella misma ilustra. Y en el blog de JEC lleva junto a otra persona lo que es el apartado Maestros del Género. Y tenemos aquí a Manuel Revilla, es ingeniero técnico aeronáutico, tiene publicadas 3 novelas de su pentalogía de fantasía épica, que se llama Valores y Reinos, en cuyo interior además encontramos ilustraciones que él mismo hace, y además trabaja ahora con un grupo argentino de heavy metal épico que está creando canciones basadas en la saga, que eso no lo puede decir ningún escritor. Pues nada, sin más, empezamos. Entonces voy ya a la pregunta interesante, que es ¿qué puede aportar la ciencia ficción y la fantasía que no pueden aportar otros géneros? Empezamos por donde queráis. Empiezo yo misma. Yo creo que lo que aporta básicamente, en su sentido más amplio, es la posibilidad de crear nuevos mundos. Cuando un lector se adentra en un libro de fantasía o de ciencia ficción, todo lo que va a ver es nuevo, es algo que no conoce, está alejado de nuestra realidad normal. Y creo que eso es lo que básicamente puede caracterizar estos 2 géneros. Esa al menos es mi visión sobre estos géneros. Sí, yo coincido con Noé. Además, pienso que el escribir fantasía, como es mi caso, te da mucho juego a la hora de crear una historia, ¿no? O sea,
el hecho de manejar los mundos, los personajes, y cuando el lector se adentra en lo que es la fantasía, se puede evadir, o sea, te va desde la realidad, ¿no? Es un medio de entretenimiento, además de leerla, que es la trama. En mi caso, que escribo ciencia ficción, pues yo voy a hablar además por la perspectiva que me han dado algunos de mis lectores de ciencia ficción. Lo que buscan cuando están leyendo fantasía o ciencia ficción es precisamente el nombre de esta mesa redonda. Buscan otra realidad, porque la realidad en que vivimos, pues no siempre ganan los buenos, no siempre las cosas son justas, y un poquito de escapismo sí que hay, pero eso no implica que no también pueda tener crítica social y que nos ayude a aprender cosas sobre la sociedad en la que vivimos. Pero tanto la fantasía como la ciencia ficción, yo creo que buscan eso también, un poco evadirse de los problemas diarios y entrar en esa otra realidad que están buscando. Sí, la verdad es que yo creo que la fantasía es un género que otorga al autor unos poderes casi infinitos, como si fuéramos superhéroes. Al fin y al cabo es todo lo que te puedas imaginar, le aportas un poco de lógica, lo maquillas bien y te sale una obra que, si sabes manejar los componentes, espectacular. Ya sea porque puedas generar fuego con las manos, ya sea porque tengas poderes, ya sea porque estés en otros planetas o creas nuevas especies. Si lo combinas bien, la verdad es que tienes un potencial que en otros géneros no encuentras. Pues nada, para mí la ciencia ficción simplemente es soñar. Y yo, tanto como lector, cuando era crío, como ahora de mayor, para mí es soñar, ir a lugares donde solo puede viajar la mente. Ir a otros planetas, ir a otras galaxias, salir de este planeta. Ciencia ficción es soñar y luego para el escritor, pues es lo que dicen mis compañeros, es adaptar el mundo en el que tú vives, las cosas que no te gustan, tú luego en la ciencia ficción las puedes cambiar y adaptar a tu idea y darles una vuelta y no me enrollo más. Venga, otra pregunta. Muy bien, a ver si hacemos más de las que esperaba. Muy bien, ahora un tema que también me parece muy interesante, que es qué parte es la más complicada o laboriosa de escribir ciencia ficción o fantasía, porque estaremos de acuerdo que escribir ciencia ficción y fantasía tiene una complejidad que hay otros géneros que no tienen. Cada género, digamos, tiene su complejidad. En este caso, ¿dónde está la complejidad de escribir ciencia ficción y fantasía? Vuelvo a comenzar yo, soy la más lanzada. Yo creo que la complejidad reside en la creación del mundo, porque si falla una pieza, se te puede fastidiar la novela que crees, la novela o la saga. En la fantasía, por ejemplo, se suelen llevar mucho las sagas. Tienes que crear un mundo completo, complejo. Si quieres poner, por ejemplo, vayámonos a Tolkien, un autor que conocemos todos. Tenemos que crear una serie de mitologías, de leyendas, de historias, para que todos los acontecimientos que sucedan en la novela que vengan de algo, que no sucedan porque sí. Estamos creando un mundo nuevo. Entonces, para eso necesitamos crear también la historia de ese mundo. Yo creo que la gran complejidad de este tipo de obras es esa, porque si te falla algo, el lector, cuando coja tu libro, lo va a notar enseguida y va a notar las deficiencias en la creación de ese mundo. Bueno, yo pienso que además de lo que es el mundo en sí, también es complicado lo que son los personajes. Una novela de fantasía por lo general lleva muchos personajes detrás, aparte del personaje principal, y hay que dotarlos a cada uno de una característica, ¿no? O sea, si tienes al malo del libro, por así decirlo, ¿por qué es malo? O al héroe, pues ¿qué le ha llevado a ser el héroe? Entonces tienes que caracterizarlos muy bien para que el lector se ubique al final, para saber de quién estás hablando en cada momento. Aquí a lo que han añadido mis compañeras, yo quería añadir algo muy importante, tanto en fantasía como en la ciencia ficción, que son los lectores. Los lectores de fantasía y ciencia ficción, yo creo que todos los géneros dirán lo mismo, pero en nuestro caso podemos decir que son los lectores más exigentes que uno se puede encontrar, porque no te perdonan ni una. Es que en cuanto encuentren cualquier incoherencia,
trama, de la continuidad, de la lógica interna del mundo que has construido, te la van a decir y no se van a callar en absoluto, no te perdonan nada. Y además es que son exigentes y son los primeros. Yo es que pienso que son los primeros fans. De hecho, por eso hay convenciones de fantasía y ciencia ficción. También sé de novela romántica, que también hay muchos fans, pero no sé, no la hay de novela literaria, por decirlo de alguna manera. Dentro de los géneros, los lectores son muy exigentes y por eso tienes que poner muchísimo trabajo en tu novela para que esté perfecta, lo más perfecta posible y que no te encuentres ninguna pega. Pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo. A pesar de escribir fantasía y poder crear mundos un poco a tu ingenio, luego realmente estás limitado porque si estás escribiendo una saga y ya en la primera historia das unos tintes reales, quieres pues crear un mundo donde haya un imperio, hay unas reglas, hay un gobierno, hay ciertas maneras de vida. Las tienes que crear muy bien, porque luego tus lectores son muy exigentes. No puedes variar a mitad de la obra el comportamiento de los personajes. Sí es cierto que si les has otorgado ciertos poderes los podrán mantener o desarrollar, pero tampoco, si ya tienes una línea que pueda ser fantasía ligada a la realidad, ya no te puedes salir de ella. Tienes que seguir ajustándote a esos cánones y mantener una constancia en tu obra. La verdad es que ese punto además requiere muchísima documentación a la hora de crear un mundo con consistencia. Yo la verdad es que no me parece, en mi caso, escribir ciencia ficción no me resulta complejo porque en sí te da mucha libertad a inventar y a crear lo que tú quieras. Yo puedo decir que dentro de 50 años los coches van a volar y nadie me va a decir que eso es imposible. Entonces me da mucha libertad. ¿Qué me parece más complejo? Lo que comentaban mis compañeros, los personajes. Porque al final los personajes son comunes al resto de géneros. Entonces, los problemas que tú te puedes encontrar en cualquier género a la hora de desarrollar la historia y desarrollar los personajes es la misma. La única diferencia es que, pues en el caso de Seth Damon, pues la ambientación es en la Luna, puede ser en un planeta. Al final, la ambientación es lo que menos influye. Lo que más importa son los personajes y las tramas que cuentas en la novela. Bueno, yo lo que habéis comentado también añadiría una cosa, que también... no sé si estaréis de acuerdo. Pero puedes. Y es simplemente que tú si escribes una novela, por ejemplo, romántica de ahora, dices, si la chica se subió al coche, no hace falta que expliques lo que es un coche, no hace falta que expliques cómo se sube, todo el mundo sabe cómo se sube al coche. Sin embargo, la ciencia ficción, en la fantasía también, depende de dónde estén, que tú tienes que explicar, se subió a un tracocuervo. ¿Qué es un tracocuervo? Tendrás que explicarlo y tienes que explicarlo de tal manera que no estés todo el rato metiendo descripciones, es decir, que tendrás que hacerlo con gracia. No puedes meter un folio de descripción o 2 folios, o 3 folios, o 5 folios, igual que lo que decíamos de la prehistoria, ¿no? De la historia, tú no puedes decir, mira, esto es que hace 1000 años, no, tú tienes que ir metiéndolo dentro de la historia, ¿vos estáis de acuerdo conmigo? Tienes que hacerlo con un poquito de sutileza. No, y ahí también es donde se ve también un escritor Nobel de uno consagrado ya, que ya sabe, el Nobel, las primeras 15 páginas te explica lo que pasó hace 500 años, el que sabe te lo irá dando en dosis pequeñas según vaya sucediendo la trama, para que sea una cosa, no sé si estáis de acuerdo conmigo en esto. Muy bien, ahora vamos a intentar diferenciar, porque es verdad que hay lectores de ciencia ficción que también son de fantasía, pero es verdad que hay gente que se lía y te mezcla ciencia ficción y fantasía. Una novela, no, es que esto que me he leído es de fantasía, no, esto es ciencia ficción, o al revés. Está clara la diferencia. Nosotros cuando escribimos tenemos clara la diferencia, porque a veces la línea es muy fina. ¿Qué diferencia, qué elementos, digamos, son los que nos diferencian la fantasía de la ciencia ficción de una forma clara? ¿O no es fácil diferenciarlo? Desde mi punto de vista, la diferencia básica está en que la fantasía suele estar orientada hacia el pasado o incluso hacia el presente, en tanto que la ciencia ficción suele estar más orientada hacia el futuro. No sé si con eso me estoy explicando, así que le voy a pasar por si acaso el micro a otro compañero. Hombre, yo añadiría además que la fantasía por lo general hay magos, hay criaturas mitológicas y en la ciencia ficción no es exactamente así. Se suelen desarrollar más en lo que son planetas o temas ambientados futuristas, ¿no?
Pues aquí yo voy a ir, entre comillas, llevando un poquito la contraria, porque es que muchas veces la división entre los géneros no está tan clara, sobre todo en lo que es el cine, que es de lo que muchos hemos aprendido muchas cosas, pero es que estaba pensando por el caso de la Guerra de las Galaxias, de la primera película, eso se puede trasladar perfectamente a una historia de fantasía. De hecho, es que hasta están rescatando una princesa, o sea, que es que no necesitamos más que eso. No, pero en mi opinión, yo creo que la fantasía y la ciencia ficción se diferencian en que, por un lado, la fantasía te explica cosas que, bueno, la ciencia ficción, pero te explica cosas que puede que logren pasar si algún día la ciencia, que por eso está en el nombre, lo consigue. En el caso de la fantasía, no, eso no es una condición. Lo que pasa no tiene por qué ser verdad, ni de lejos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veis por aquí? No, la verdad es que la fantasía, definir fantasía es algo complejo, ya que te puedes encontrar fantasía de brujería y espada, una fantasía mucho más épica o medieval, o fantasía Alicia en el País de las Maravillas. O sea, es otro tipo de fantasía, mucho, por decirlo así, mucho más rayante y mucho más de decir, madre mía, este escritor sí que ha hecho un desarrollo creativo que nadie le puede seguir la pista, es su señal. Y de hecho muchas veces incluso puedes perder a los lectores si generas una fantasía que ya tan desubicada de la realidad que casi no encuentras un punto de anclaje. Y la ciencia ficción sí es algo mucho más tecnológica. De hecho, a veces muchos autores casi rozan la ciencia más avanzada, o pueden leer científicos que estén en la brecha en ese momento en observación espacial o desarrollos de ingeniería, y lo incluyen en su obra con algún punto de pues, esa tecnología que existe hoy en día, qué ocurrirá en el futuro. Sí, yo creo que la clave es esa, que también lo apuntaba Miguel Ángel. En la ciencia ficción el mayor peso lo tiene la ciencia. Si inventamos demasiado ya nos iríamos a la fantasía. Y tiene más peso que otros aspectos de la novela. Lo que apuntabas me ha hecho gracia porque yo he leído un libro de Michio Kaku, precisamente, es un libro de ciencia ficción, perdón, es un libro de ciencia, en el que él hace una predicción de cómo van a ser las cosas, que si mal no recuerdo era dentro de 25, dentro de 50 y dentro de 100 años. Y a mí eso me sirvió de documentación para mis novelas. ¿Por qué? Porque yo quiero que tenga peso la ciencia ficción. Yo puedo llegar a inventar, pero hay una serie de cosas, hay unas reglas a lo mejor no escritas que no te puedes saltar si escribes ciencia ficción. Si escribes fantasía, sí te las puedes saltar. ¿Algo que añadir? ¿Ya está? Ahora vamos a entrar ya donde duele, ¿vale? Ahora vamos a ir donde duele, ¿vale? Sin paños calientes. ¿Por qué la gente tiene miedo de leer ciencia ficción o fantasía? Porque yo os comento en mi caso. Yo tengo publicados 15 libros. Por ejemplo, vas a los compañeros de trabajo. ¿Qué has publicado esto? ¿Qué es? Fantasía. Ya, ciencia ficción. Sin embargo, es un thriller. ¡Ay, pues tráeme uno que me lo leeré! Entonces, o sea, no sé si a vosotros os ha pasado. O sea, ¿por qué la gente tiene miedo de leer ciencia ficción o fantasía? A ver. Yo, bueno, ya que has saltado tú ahora la bola, mi última novela es policíaca. Me salí del género de ciencia ficción porque me apetecía probar cosas nuevas. No, porque también tenía cuentas pendientes. Antes que hablaban las compañeras de si había personajes reales en las novelas, en la mía sí la había, entonces ahí me desahogué bien. Y bueno, el caso es que me encontré con lectores, con gente conocida que me decía, mira, hasta ahora no te había leído, pero esta me la voy a leer. Y es la novela que mejor me ha funcionado, la segunda novela en solo 6 meses de vida, ya es la segunda novela que más ha vendido. Y por una parte, pues te presta, dices, bueno, bien, oye, está funcionando muy bien, estás contento con el resultado, pero por otro lado a mí me duele, porque yo creo que la gente está muy confundida de lo que es la ciencia ficción. Yo siempre decía al principio que yo realmente escribo romántica. O sea, yo escribo una historia de amor y la adorno con un asteroide que se estrella, realmente es así, bueno, los que me habéis leído. Entonces yo creo que la gente no se atreve a acercarse a la ciencia ficción porque piensa que todos son naves espaciales, sables láser y demás. Y no es así, realmente es una disculpa. O sea, escribir ciencia ficción es eso. Yo cuando escribí Destino Orión era cuando estaba el tema de la corrupción política y demás, y a mí me daba un poco reparo escribir una novela ambientada en la actualidad con eso. Pero vamos, dentro de 100 años yo dije sin ningún problema. Y además
pues bueno, creé una serie de personajes que ellos mismos eran los que ajusticiaban a esta gente y demás. Entonces, creo que me he ido ya un poco, ¿no? Tranquilo. Bueno, pues venga, os paso a vosotros y no, yo luego ya sí. Vamos bien. Retomo un poco el hilo, sí. A lo mejor también hay un poco un encasillamiento. Quizá la fantasía, yo, por ejemplo, no sé, un poco la generación de mis padres leyendo fantasía, es que no es que no los veo. Es como parece que tienes que venir de este mundo más infantil del cómic, en el que ya pues, te metes en estos mundos de fantasía, los vas desarrollando, vas adquiriendo conocimiento a medida que creces y es como una evolución lógica. Te gusta eso y te adhieres a estos géneros. Quizá yo creo que lo iremos rompiendo a medida iremos rompiendo fronteras a medida que la gente que ya ha nacido en este entorno pues más mágico de dibujos animados o de historias de fantasía vayan creciendo, porque es verdad que hay como un salto generacional, que hay gente todavía que Star Wars le va a parecer una cosa de chiquillos, aunque ya haya gente de 50 años viendo esas películas. Sí, yo coincido con lo que dice mi compañero. Hoy en día los adultos se piensan que cuando van a coger un libro de fantasía es básicamente un libro infantil. Y no es exactamente así. O sea, dentro de lo que es el género de fantasía puede haber una historia de amor para adultos, por ejemplo, o simplemente una batalla épica. Eso no es nada infantil. Entonces, yo pienso que la cuestión reside en eso, en que ellos todavía se piensan que son libros infantiles. Bueno, creo que tanto la fantasía como la ciencia ficción en sus comienzos siempre ha sido, entre comillas, cosa de friki, hablando claro, cosa de friki. Lo bueno de esto es que ha habido grandes autores que han empezado a abrir el camino hacia otros lectores que no se consideran tan frikis. Por ejemplo, Martin con Canción de Hielo y Fuego y la siguiente serie de televisión, Juego de Tronos, está ayudando mucho a expandir el panorama de la fantasía a más público, porque como apuntaban antes los compañeros, la fantasía siempre se ha visto como cosa de niños, cosa de adolescentes, y con la irrupción de autores como este se está abriendo más el panorama a un público aún mayor. Y con la ciencia ficción también creo que está sucediendo algo bastante parecido. Como la ciencia ficción no la domino tanto como la fantasía, le cedo el turno de palabra a Kumpi. Sí, gracias a mí. Y sí, eso está pasando. Es que siempre se había tenido la ciencia ficción y la fantasía y otros géneros similares como géneros que lees cuando eres joven para empezar a aficionarte a la lectura y que luego ya tienes que pasar a cosas más serias. Pero eso está cambiando. El caso de George Martin y la saga de Canción de Hielo y Fuego que he mencionado. También no tenemos que olvidar que hace poco más de 10 años apareció la historia de un niño mago que enseñó a todo el mundo que los niños leen tochos y leen sagas y no les duele y les encanta. Y de hecho ahora, gracias incluso también, vuelvo también un poco a la influencia cinematográfica, pero ahora todas las sagas de Marvel están mostrando a todo el mundo lo que es un universo compartido, cosa que a alguien ni se le ocurría. Y eso además está sirviendo para crear a toda una generación, varias generaciones que están descubriendo todas estas cosas que antes solamente eran para unos pocos frikis, es cierto, pero esto ya cada vez es más. Así que dentro de 20 años, 30, yo creo que el futuro del género, de los dos géneros, está más que garantizado. Bueno, si quieres añadir algo más sobre esta, ¿no? Pues enlazando con lo que decía Miguel Ángel, porque la pregunta de ahora es eso, ¿cómo veis estos géneros, fantasía y ciencia ficción, en el futuro? Son géneros que tienen futuro, nunca mejor dicho, son géneros castigados. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis el futuro de la fantasía y la ciencia ficción? No, un futuro muy lejano, de aquí 5, 10, 15 años, ¿no? Pues yo creo que, como ya apuntaban por aquí, estos géneros se están haciendo con un público cada vez mayor y creo que va a seguir avanzando, también por las diferentes ramas que están adquiriendo cada uno.
concretamente con la fantasía. Antes lo típico era la fantasía épica, pero es que ya la fantasía no es solo la fantasía épica, tenemos más. Tenemos fantasía oscura, tenemos fantasía urbana, tenemos un arco cada vez mayor en el que elegir dentro de la fantasía. Con la ciencia ficción me imagino que ocurre también igual, que está abarcando un abanico cada vez más amplio y por lo tanto es un género que va a seguir creciendo y el futuro garantizado, por supuesto. Sí, yo ahí además añado con lo que estaba diciendo antes, dice, sí, es que el futuro de ambos géneros es brillante, y no solo además por lo que hemos estado hablando de la influencia del cine o de otras formas de arte en estos géneros que lo está abriendo a otros, sino incluso también, y ya por fin, de hecho, hablamos en este encuentro de literatura independiente de la influencia de la literatura independiente, de que gracias a los autores independientes que estamos publicando, pues eso, cosas que antes no se publicaban de ninguna otra manera. Porque si es difícil meterte en una editorial de un género literario o de novela negra o de novela romántica, no te cuento lo que es de novela de ciencia ficción, que muchas veces es el gusto personal del editor que puede elegir la colección. Ahora ya yo publico y el que elige son los lectores. Sí, ahí casi más los lectores nos tenían que decir, por lo que tú comentas, que esa libertad que tenemos para escribir el género que queramos. Los lectores de ciencia ficción y de fantasía en la literatura independiente se están cada vez encontrando pues más contenidos, más libros, más sagas, y yo creo que ellos serían los que nos tendrían que responder igual a cómo lo ven. Es que además, en relación a lo que comentas, eso da pie incluso a que cuando se encuentran que la fantasía no es solo a lo que estamos acostumbrados, quieran leer más, o sea, leen un libro en la que, aparte de esa historia, hay una historia de amor o algo así, y eso les anima a seguir leyendo otros. Sí, que es lo que comentamos muchas veces, que la gente lo que quiere es leer, y muchas veces esas cosas que al principio sobre todo leíamos en internet de que no, yo tengo que vender y los demás que no vendan. No, es que a nosotros nos interesa vender todos, y cuanto más gente escriba, mejor todavía, porque nosotros nunca podemos escribir, como muchas veces Miguel Ángel, yo no puedo escribir al ritmo de una novela por mes. Cuanta más gente haya que escriba ciencia ficción y más gente que escriba fantasía, son más gente que nos va a leer, y nos va a leer a todos. Me van a leer mi novela y cuando vean que yo no tengo más, van a buscar a Jaime o te van a buscar a vosotros. O sea, que cuanta más gente escriba, mucho mejor. Y eso lo está consiguiendo la publicación independiente. Y luego, de todas maneras, pues nos tocará vivir las modas. Son unos géneros que no morirán, pero sí que es verdad que pasaremos por vampiros, luego por zombies, luego por magos, luego por robots, y luego volvemos otra vez a hacer el ciclo. Si en ese momento tienes unas obras que coinciden con el punto máximo que está de moda, pues tendrás muchas probabilidades de tener mucho más éxito, a tener muchas más ventas. Si no es así, pero te ha llegado como autor el momento de escribir esa obra, pues no te queda más remedio que publicarla. Y bueno, pues quizá a lo mejor en el futuro, cuando vuelva otra vez a retornar ese género, pues quizá vuelva a surgir tu obra. Sí, yo estoy ansioso porque se estrella un asteroide contra la Tierra. Así es un mundo sin futuro. Muy bien, entonces, bueno, en el caso de Alberto está claro que Alberto, esta última novela se bueno, yo que conste que aunque le llamo traidor, yo le he aconsejado que hay que ser tonto. Si le ha ido tan bien con este género, yo le he dicho que porque yo que publico un segundo libro además con este protagonista, no hay que ser tonto, o sea. Y luego también es verdad que en ese sentido, como decía él, Amazon nos ayuda porque que no somos competencia unos de otros, porque yo, por ejemplo, el otro día estaba mirando para preparar la biografía de cada uno para hablarla, y yo entré una de las novelas, no sé si fue de Alberto, y él lo ponía, clientes que han comprado novelas de Alberto, y salió una mía. Dices, claro, es que el cliente que lee luego a Alberto, luego va a saltar a no sé quién, luego va a saltar... Por supuesto, estamos hablando siempre de que las novelas tengan una mínima calidad, por supuesto. Pero que se escriba mucho, que la gente se esmere, y que porque obviamente todos sabemos que en Amazon hay de todo, claro. Vale. Y lo que os quería decir ahora es, en tu caso ya has saltado de género, en vuestros casos, además de ciencia ficción y fantasía, tú, por ejemplo, has publicado con seudónimo, por lo que comentaba también
esta mañana se comentaba, no es un género completamente diferente. ¿Habéis pensado en publicar otros géneros? Porque yo, por ejemplo, la tentación esa la tengo mucho, es decir, ostras, con este género igual vendería más, o no solo por vender, sino porque el cuerpo te lo pide. Sí, yo en mi caso publico con seudónimo lo que es la erótica, por razones obvias, porque no suele estar bien visto y demás, pero además me gusta el tema de la romántica, entonces yo siempre en mis libros tiene que haber algo de romántica. Y en mi caso, dentro de unos meses, eso espero, sacaré un drama romántico que espero poder presentar al premio literario de Amazon. En mi caso, yo siempre he sido fantasy forever, siempre fantasía. Sin embargo, a raíz de diferentes lecturas, porque soy filóloga y tengo que leer de todo, también me he empezado a inclinar hacia el género del terror. Pero fantasía sé que voy a escribir toda la vida. Y bueno, pasándome también pues por el terror. Yo en mi caso primero quiero terminar la de ciencia ficción que estoy escribiendo para acabar la saga y luego sí, ya probaremos otros géneros, pero primero, y esto es algo que todos los escritores tienen que saber, hay que acabar lo que uno empieza, porque si no, no vale para nada. Sí, la verdad es que cuando uno se inicia en un género y aspira a escribir alguna obra con calidad, se acaba documentando mucho y bueno, lo que también se comentaba en la mesa anterior, que te documentas, miras por internet, vas saltando de un link a otro y a veces dices, esta tarde no he escrito nada, pero eso sí, he aprendido un montón, porque no he hecho más que mirar páginas de Wikipedia y páginas a lo mejor muy especializadas. Y claro, cuando ya adquieres ciertos conocimientos te sientes muy cómodo en ese género. Pero quizá ha llegado el tiempo, o con una cierta madurez como escritor, dar un salto o ya mezclar géneros de manera contundente es una evolución lógica. Yo en mi caso igual también creo que llegará un punto en el que salte de la fantasía tal y como la describíamos más pura a algo de ciencia ficción o incluso terror. Yo solo un comentario, que la única diferencia que hay entre un asesinato en Llanes y un asesinato en la Luna es la ambientación, nada más, es lo que cambia. El resto, la esencia de la novela es muy parecida, o sea que no tengáis miedo a cambiar. Muy bien, pues bueno, hoy os habéis portado maravilla, ¿eh? Llevamos un horario... No, preguntas ya. Entonces ¿no? ahora ahora abrimos el turno de preguntas. Uy, se me levantan ya varias manos. A ver, empezamos por aquí por el doctor... Siempre me lío entre maligno y malvado. Yo le llamo maligno. A la JL. Yo voy a volver para casa y quiero preguntaros por la fantasía urbana, ¿qué opináis? Si creéis que está un poco ahora mismo, o si creéis que está comiendo terreno la fantasía urbana, ¿cómo general qué opináis sobre esa parte de la fantasía? Los de fantasía. A mí me da mucho respeto, ¿eh? Yo leo, por ejemplo, lo que escribe Gemma y eso sí que es complejo. Esa ambientación que comentabais antes en la mesa de terror, ¿era terror o más que terror? Oscuro. Oscuro. Esa ambientación, conseguirla es complejo. En una serie en 2 páginas, meterte el miedo en el cuerpo es complicado. Bueno, yo creo que tanto que como que le vaya a comer terreno la fantasía urbana a los otros tipos de fantasías, no creo que vaya a llegar a tanto. Creo que son 2 géneros, o sea, subgéneros que pueden convivir entre sí perfectamente en armonía y quererse mucho los géneros. Pero sí es verdad que está teniendo la fantasía urbana últimamente bastante tirón y yo creo que va a seguir hacia adelante. Sí, además yo creo que como todo evoluciona, la fantasía en este caso también lo está haciendo, ¿no? Con el género urbano. De hecho, ahora se abren aunque dentro de la fantasía, realmente ahora estamos recibiendo por este mundo globalizado autores que vienen de otros continentes y también nos aportan un punto de vista al género fantástico novedoso. O sea, por ejemplo, ahora hay una tendencia fuerte japonesa que viene o asiática, e incluso africana, y hay que mezclan un poco toda esa mitología con un carácter moderno que está abriendo nuevas puertas. La verdad es que yo creo que todos tenemos cabida, pero vamos a ver hacia dónde se dirige. A ver, Dani quería preguntar.
Antes habéis dicho que escribir una fantasía, la ciencia ficción es muy complejo, tiene mucha complejidad. ¿Cuánto hay de mapa en vuestra novela? Muchísimo. Muchísimo. O sea... ¿Muchísimo de qué? ¿De mapa? No, de mapa. Sí. Si no, sería imposible. O sea... No, pues yo poco, ¿eh? No. Yo digo que hay algunos que son de mapa. Sí. Dentro de un género y que escribir una ciencia ficción, una fantasía sin mapa. Bueno, fantasía, ellos te lo pueden decir, yo creo que es más complejo, claro. Sí, date cuenta que yo, por ejemplo, en mi novela he incluido además un mapa de lo que es el mundo en sí. Entonces, luego además miré lo que eran las distancias, porque mi personaje viaja de un sitio a otro y tenía que más o menos calcular aproximadamente lo que serían las distancias. Entonces, todo eso lo tengo que tener apuntado. Sí. Pues como apunta mi compañero, el mapa lo tenemos que llevar siempre para la fantasía, lo cual no quiere decir que como buen explorador no nos llevemos una brújula también. Normalmente el mapa, por decirlo así, lo utilizamos para la creación del mundo. Para la creación de personajes ya depende más si eres o no eres de brújula, y para la creación del argumento lo mismo, pero para la creación del mundo, de la historia, del ambiente en sí mismo de fantasía, sí se necesita tenerlo todo muy bien preparado, porque si no la historia te va a hacer agua. Pues mira, pues yo en mi caso te puedo decir que es una especie de mezcla, porque yo empecé escribiendo brújula total y absolutamente, sin ninguna idea. Lo que pasa es que termina la primera historia y eso ya tienes un mapa, porque ya el siguiente te va haciendo. Yo básicamente lo que hago es que lo que voy escribiendo, eso se me queda ahí como canon. Que alguien menciona un planeta por ahí, o una ciudad, o alguna cuestión, eso ya queda. Y me baso en ello para todo lo siguiente que voy escribiendo. Pero quitando eso, yo tiro para adelante y lo que salga. Eso significa que muchas veces tengo que ir para atrás porque me he ido por donde no debía y tengo que rehacer el camino, pero brújula con un mapa que se va haciendo según se cae, escribe. Nuestro seguidor. Nos hemos repartido a sus partes. Tengo una pregunta como lector, que es siempre la misma. La ciencia ficción y la fantasía, está claro, no son troncales en el sentido de los grandes negocios están en este tipo y mucho menos en España. Además tienen dificultades técnicas, eso lo entiendo como lector. Lo que no entiendo es por qué habéis escogido esto. O sea, en el momento en que os ponéis a decidir, me voy a meter a escribir, que por lo visto es súper difícil, o por lo menos lo que fuera lo parece. ¿Qué motivos lleva a escoger ciencia ficción o a escoger fantasía como dificultad? Yo me quería salir del planeta, lo tenía claro. Sí, bueno, yo en mi caso, desde pequeñita lo que he leído ha sido fantasía. Entonces lo tenía claro desde un inicio. Además, el hecho de escribir fantasía es que te da mucho más juego a la hora de crear lo que es la historia. Tú te inventas todo, o sea, tú creas todo de cero. Desde lo que es un personaje que hace magia hasta dónde vive o a dónde viaja y con qué. Entonces, por eso elegí la fantasía. Yo desde mi perspectiva es básicamente por la libertad. La libertad que tengo en fantasía no la puedo tener en otro género. Yo en fantasía puedo inventarme lo que quiera. Puedo imaginarme que hay un dragón, cosa que en una novela policíaca no va a haber un dragón, por poner un ejemplo. Y básicamente es por eso. Me gusta soñar y me gusta imaginar. Oye, una novela policíaca con dragón sería un puntazo, ¿eh? Oye, pues eso es para apuntárselo, ¿eh? Yo en mi caso, por lector. O sea, yo antes que escritor soy lector y como no encontraba las historias que me gusta leer, pues me puse a escribirlas y así. Y así han quedado. Bien o mal, no lo sé, lo tienen que decidir otros, pero a mí me gustaron. Es que muchas veces escribimos lo que nos gustaría leer. Exactamente, ese es el punto. Exactamente. Muchas veces no, siempre. Incluidos 50 sombras de Grey. Ella quería leerlo. A ver. No, ¿cómo encontraréis la tentación de darle más poderes? Cuando eres un protagonista y le metes un montón de líos, es que no sabes qué pasa para verlo así. Y ahora como esa gente y dices, pues a mí me gustaría tengar, ahora que saco vuestra cualidad de la manga. ¿No tienes esa tentación de Yo normalmente procuro evitar ese mecanismo en concreto al que te refieres, se llama Deus Ex Machina. Yo
prefiero evitarlo en medida de lo posible. Si un personaje tiene X poderes, va a tener X poderes. Si no puede enfrentarse a tanto, se va a morir. Claro. Es que además, sí, lo que decía antes Miguel Ángel, es que si no el lector se te va a cabrear mucho, te va a decir esto. Claro, es que además, al tener todo ya pensado, ya hemos planificado eso con antelación. Como no le otorgues cierta lógica a Sí, de al los final poderes, la historia se denota. se te puede Entonces, eso no tendría descontrolar sentido. y perder a los lectores de un momento a otro. Todo vale, y el todo vale, curiosamente, en la fantasía no funciona tampoco. Tienes que tener unas ciertas reglas y atenerte a ellas. Pues yo solamente voy a apuntar que tienen todos ellos razón, pero lo de las reglas, como somos escritores, las podemos romper. Y a mí me ha ocurrido de que yo he metido a mis personajes en un lío tan gordo que no sabía cómo sacarlos. Se me aparece el Deus Ex Machina, pero como soy escritor y no tengo por qué moverme en un espacio-tiempo lineal, me puedo ir 28 capítulos atrás y meter las semillas de la solución. También. Así que podemos hacer lo que nos dé la gana, básicamente. Vamos acabando ya, es la 1. No sé si hay alguna pregunta así. A ver. Sí, lo que quería preguntar, que si consideráis que el cine, en este caso la televisión, acelera a una persona a fantasía. O sea, sé que gente que lee fantasía van al cine para ver qué pueden conseguir con el libro que han leído, si es mejor, por aquello, vamos a ver cómo plasman esto, pero consideráis que la gente que ve fantasía en el cine, por ejemplo, conozco mucha gente que ha visto Juego de Tronos o ha visto El Señor de los Anillos, pero no toda esa gente se ha leído los libros. Hombre, yo pienso que sí, visualmente es mucho más llamativo. Entonces, claro, todo el mundo por lo general sabe que cuando ves una película basada en un libro, dicen que el libro es mucho mejor, está mejor explicado, más documentado. Las series o las películas siempre se quedan cortas en ese sentido. Entonces, yo pienso que sí, que eso ayuda muchísimo de cara a que una persona lea un libro determinado. Yo sí que opino que el flujo va de los lectores a ver la película y normalmente es para criticarla y decir, pues esto no es igual, esto yo me lo imaginaba de otra manera y aquí se han comido un capítulo entero. Del cine a la lectura. La ciencia ficción es cosa de friki. Sí. Del cine o del espectador al lector no hay. Ojalá nosotros esperaríamos eso, pero no suele ocurrir. Vale, pues nada, acabamos ya. Bueno, yo he disfrutado un montón aquí en esta mesa, espero que vosotros también hayáis disfrutado. Y ahora vamos a... Ahora nos haremos la foto, no sé si nos han hecho la foto, nos la vamos a hacer. Y haremos ahora el sorteo de todos los que estáis aquí de los packs de libros que tenemos. Así que nada, muchas gracias. Charlas de autopublicación. Un punto de encuentro para escritores independientes. Charlas de autopublicación. Un espacio para charlar sobre cualquier tema relacionado con la autopublicación de novelas, creado por 3 escritores independientes con el único objetivo de compartir experiencias y conocimientos. Bueno, pues espero que os haya gustado la mesa redonda y la verdad es que la disfrutamos mucho. Al principio no sabíamos cómo iba a ir porque además el problema también de una mesa así es que, claro, yo conozco a Alberto muy bien, conozco a Miguel Ángel, nos conocemos y la verdad es que estamos muy compenetrados, pero claro, las otras personas pues no las conocíamos, entonces tampoco sabes muy bien por dónde van a ir, por dónde no van a ir. Entonces yo creo que de las preguntas, no sé lo que pensáis vosotros, para mí las más interesantes fueron, bueno, sobre todo fue al final la de por qué la gente le cuesta leer ciencia ficción, fantasía, porque otros géneros, digamos, gozan de mucha popularidad y está bien visto. Vas con un libro bajo el brazo de novela histórica y la gente dice, oh, tal, Posteguillo, no sé quién. Y como, sin embargo, se lleva quitando Juego de Tronos en Canción de Fuego y Hielo y sí, que lo comentaba Miguel Ángel, que es lo que ahora ha hecho un poco... Tanto eso como Harry Potter, poner otra vez un poco de moda ese tipo de literatura.
que antes parecía, pues lo que decíamos en la charla, que parecía de frikis y de gente rara. Hombre, pero ten en cuenta que siempre va a ser algo de frikis, exceptuando las cosas que son los super mega bestsellers, que eso los hay en todos los géneros. En fantasía y ciencia ficción, pues eso, teníamos ahí que si Juego de Tronos, vamos, la saga de Canción de Hielo y Fuego, la saga de Harry Potter hace una década, o El Marciano, un libro además que hemos leído aquí los tres y que tuvo éxito hace poco también. Sí. Esos son los que llegan ahí a todo el mundo, pero no sé, es que a mí siempre pienso que en ese caso siempre el césped del vecino siempre es más verde y siempre va a estar mejor que el tuyo. Seguro que los autores de policía que dicen, no, es que a mí me gusta, por ejemplo, como los de ciencia ficción, tienen más libertad para escribir lo que quieran y ellos están más constreñidos en el género, no sé. Y ahí es que no creo que sea tan terrible como pueda parecer. Sí, yo lo que me sorprendió, por ejemplo, es que los 5, bueno, nosotros nos conocíamos, pero los otros 3 escritores no los conocíamos, yo por lo menos no los conocía de nada. Y me resultó curioso que en muchas cosas coincidíamos. Y además ellos eran escritores de fantasía, pero como me pasó con otra gente en el evento, como que vamos más o menos todos en la misma onda. Y caminamos por el mismo camino y tenemos unas ideas muy parecidas. Luego cada uno escribe a su manera y cuenta sus historias, pero había muchas cosas en las que coincidíamos. Sí, esto es verdad, que empiezas sin saber muy bien por dónde van a ir los otros, pero luego más o menos dices, bueno, pues es lo que pienso yo, siempre con matices, claro. Y luego las preguntas, eso, la respuesta que no me acabo de gustar fue cuando alguien comentó que la ciencia ficción lo importante era el envoltorio, que la historia no era importante, lo importante era pues eso, el contexto, la tecnología, el tal, y que luego tú, Alberto, lo contestaste en otra pregunta de otra forma, que tú dijiste que tus novelas al final son novelas románticas, lo que pasa es que les pones el toque de ciencia ficción y tal, pero al final a ti lo que te interesa es ver al final la evolución del personaje. Si está en la edad media, si está en la edad de ahora, si está en la edad del futuro, al final la evolución del personaje, lo que le pasa, cómo resuelve los conflictos, que sí que la tecnología pues puede en un momento dado cobrar importancia, pero que no es lo más importante del libro, aunque obviamente si lo quitas del libro ya perdería su esencia, porque no es lo mismo, no es lo mismo el libro que pase en la luna que pase en la Tierra, ¿no? Ya te cambia. Lo que pasa es que lo que decía Miguel Ángel, que son historias que perfectamente muchas de ellas se pueden escribir en otro ámbito, o sea, y no sé qué ejemplo podríamos poner, pero cualquiera de las novelas, de muchas de las novelas que conocemos de ciencia ficción, no sé si a ti, Miguel Ángel, te viene alguna en la cabeza, podrían transcurrir en otra época perfectamente, no tendría por qué ser en un futuro. Sí. Claro, y de hecho es que además si tienes incluso novelas de ciencia ficción que ni siquiera transcurren en el futuro, sino en el pasado y que fueron escritas, entre comillas, en el pasado. Mira todas las novelas de Julio Verne. Y eso es ciencia ficción, porque utilizaba la ciencia de su época para plantear un futuro más o menos plausible, aunque era en el presente. O Frankenstein, eso por tirar en los clásicos. Y si nos vamos a algunos otros de los más modernos, pues yo qué sé, por ejemplo, Cita con Rama de Arthur C. Clarke, que es un novelón de ciencia ficción, pero eso podría... Un novelón la primera, las otras son olvidables. Sí, por eso hablo de Cita con Rama, la saga de Rama es otra historia. Esa de Cita con Rama, eso podría ser perfectamente una historia de exploración del nuevo mundo en el siglo XVII. Sí. Sí, es que además, lo que hemos comentado más de una vez, es que al final la ciencia ficción es en cierto modo es una disculpa. Nosotros, ¿por qué escribimos ciencia ficción? Yo, por ejemplo, en mi caso, porque yo mis historias me encuentro más cómodo escribiéndolas en un futuro que no en un presente o en un pasado. Y lo comentaba en la conferencia. O sea, El Destino Orión es una novela que yo la podía haber situado perfectamente, lo que es el argumento, lo que es la trama, la podía haber situado aquí en España actual, por ejemplo, con el tema de la corrupción política y tal. Pero a mí me apetecía darle una vuelta de tuerca y ponerla en un futuro diferente y demás, porque yo me encuentro más cómodo así. Lo mismo que los escritores de novela policíaca o de novela histórica se encuentran más cómodos escribiendo pues teniendo unas referencias y apoyándose en una serie de datos que nosotros en nuestro caso pues muchas veces pues nos lo inventamos, los creamos y demás, y en fantasía pasa exactamente igual.
Hombre, es que toda historia y todo universo y todo mundo, todas las novelas, cada uno de ellos tiene su propia regla y su propia coherencia interna. La diferencia es que en un mundo de ciencia ficción o de fantasía, esas reglas las pones tú. Ujú. Y por tanto las puedes definir para lo que a ti te interese de cara a la historia. En una novela policíaca, las pistolas son pistolas y no es lo mismo un fusil que un rifle, por ponerte ejemplos. Claro, pero ahí también a nosotros nos gusta y a nuestros lectores de ciencia ficción lo que les gusta es que les demos esa vuelta de tuerca. O sea, pues que tú en una novela pues pongas que el personaje X tiene debajo de la ropa yo qué sé, una malla protectora que hace que cuando le disparen no le pase nada y tal, que eso en el mundo real de ahora no es posible, pero a nosotros, al lector, le gusta leer esas cosas y le gusta que le ofrezcamos algo diferente y le gusta soñar y le gusta imaginarse, y de hecho fue lo que nos dijo nuestro lector, Juan Quijano, cuando estuvo charlando con nosotros, y también es uno de los que intervino en la tanda de preguntas en la conferencia que acabamos de escuchar, que nos preguntaba que por qué elegimos la ciencia ficción, que por qué escribimos ciencia ficción. Pues precisamente por eso, porque nos gusta pues darle una vuelta de tuerca, imaginarnos, salirnos del mundo que conocemos y crear otras cosas diferentes, y ese es el atractivo. Y podríamos, pues eso, pues una pistola que dispare balas como ahora, pero si en lugar de balas dispara micromisiles dirigidos, pues ya te da, no sé, te da otra ambientación distinta y te da opción a crear otras tramas, no sé. O sea, no sé cómo lo veis vosotros. Yo, en el caso de la ciencia ficción, pues es eso, es hacer soñar al lector. Y nosotros también soñamos cuando escribimos. O sea, es lo que más interesante me parece. Sí, sí. Así efectivamente. Y nada, y pues como todas las charlas, pues sé que nos quedó corta, pero nos hubiese gustado hablar más tiempo. Pero bueno, yo creo que estuvo muy bien, que estuvo bien aprovechada y que nos quedamos con ganas de participar el año que viene, si nos invitan. Pues sí, a ver si nos invitan ahí, sí, creo que sí, estaría súper bien. A ver si es posible. Y si no, yo creo que esta mesa redonda la podemos montar nosotros de nuevo. Hacemos ahí una grabación en directo, ponemos una fecha y una hora y todo el que quiera sumarse, que se sume, pregúntanos, nosotros contestamos. Pues sí, estaría, vamos, por ideas no serán. Exacto. Bueno, pues nada, pues si os parece ponemos los datos de contacto y despedimos este programa especial de hoy. Venga, pues ahí va. Si te ha gustado nuestro programa, puedes dejarnos un comentario en iVoox, iTunes y en nuestro canal de YouTube, donde podrás disfrutar además de la música del programa y otros vídeos de interés. O puedes dejarnos un correo en la dirección laalianzadeescritores@gmail.com. También tenemos nuestras páginas web donde puedes dejar tus comentarios. La mía es www.universoaluminium.com. La de Miguel Ángel es www.miguelangelalonsopulido.com y la de Alberto es www.albertomenses.es. Así que ahí esperamos tus comentarios también. Y si no te basta con todo eso, también nos tienes en redes sociales. Puedes encontrarnos en Twitter, donde estamos los tres. Yo estoy como M-A-Alonso. Jaime lo tienes como Jaime Blanc Q. Y Alberto está como Alberto-Meneses y la O es un 0. Todo ello con el @ delante, por supuesto. O puedes buscarnos también en Facebook. Yo no estoy, pero sí están mis compañeros. Y solamente tienes que buscar Alberto Meneses escritor o buscar Universo Aluminium. A través de esos canales también puedes contactar con nosotros. Así que nada, estaremos encantados de conocer tu opinión. Bueno, pues ahora que ya sabéis cómo contactarnos, cosa que nos vendrá muy bien para el día que hagamos esa especie de rueda de preguntas, o no sé cómo lo llamaremos, o mesa redonda virtual, algo por el estilo. Bueno, pues hasta que lo hagamos, pensarlo. Tú que nos estás escuchando, piénsalo, dínoslo en los comentarios, mándanos un correo, tuiteanos, dinos si te interesa la idea y la ponemos en marcha ahora mismo.
Y aparte de eso, nada, que como siempre un placer estar aquí con todos vosotros oyentes y con todos vosotros amigos y colegas, y nada, que nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. Pues nada, chicos, yo también me despido, ha sido un placer como siempre y nos vemos en próximos programas con muchas sorpresas. Adiós. Pues nada, yo me despido también y nada, solo comentaros que bueno, que no solamente grabamos nuestra charla, que grabamos también otras charlas que hubo en el encuentro y que bueno, que las iremos poniendo y para que las pueda ir escuchando todo el mundo y bueno. Pero bueno, pues como siempre decimos, estar atentos al canal en iVoox y en YouTube y nada, y seguirnos y iréis recibiendo noticias nuestras. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.